chicos a un nuevo capítulo de Química General 1. Ahora veremos las propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Estas propiedades son las que dependen del número de partículas del soluto en una solución, más no de su naturaleza. Es decir, que aquí evitamos las fuerzas intermoleculares. Y vamos a empezar por las propiedades coligativas en las disoluciones no electrolitas. ¿Esto qué significa? Que estas no poseen carga o también que no conducen corriente eléctrica. Entre ellos tenemos los puntos más importantes en estas propiedades va a ser la disminución de presión de vapor y esta se calcula mediante la ley de Raoult, que dice que la presión de vapor del solvente en una disolución es igual a la fracción molar del solvente por la presión del solvente puro. Como segundo punto tenemos la elevación del punto de ebullición, que es igual a la variación de la temperatura de ebullición igual a una constante de ebullición por la masa. También tenemos la disminución de punto de congelación, que es igual a la variación de temperatura, pero en temperaturas de congelación. Y aquí tenemos igual una constante de congelación multiplicada por la masa. Estas dos constantes siempre nos van a dar de dato, ya están encontradas experimentalmente. Y por último tenemos la presión osmótica, que es igual al símbolo de pi. Esto representa la presión osmótica. Igual, si recuerdan, la M mayúscula era la molaridad, multiplicado por R y por T. Y por último, en casos especiales tenemos las fracciones de elementos gaseosos que se encuentran en equilibrio químico con la fase líquida. Y se calcula de la siguiente manera. La fracción molar es igual a la fracción que se encuentra en el soluto por la presión de vapor dividido para la presión total. Esto ya veremos en un siguiente ejercicio. Aquí tenemos el primero. Dice, la presión de vapor del benceno a 60,6 grados Celsius es de 400 milímetros de mercurio. Si a esa temperatura la presión de vapor de una solución de 19 gramos de una sustancia orgánica no volátil en 500 gramos de benceno se reduce a 386 milímetros de mercurio. ¿Cuál es el peso molecular del soluto? Entonces, primero establezco mi ecuación. Como me dan dos presiones, la presión 1 aquí y la presión 2 acá. Por lo tanto, utilizaré esta ecuación, que es igual a presión del vapor del solvente en la disolución por la fracción molar por la presión del solvente puro. Por lo tanto, aquí tengo que el benceno se reduce, por lo tanto, se redujo en la disolución. Por lo tanto, aquí voy a reemplazar 386 milímetros de mercurio, igual a mi fracción molar que no tengo, y mi presión del solvente puro sería la que me da al inicio, 400 milímetros de mercurio. Por lo tanto, este que está multiplicando al otro lado pasa a dividir. Y tengo 386 milímetros de mercurio sobre 400 milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio con milímetros de mercurio se simplifica y me queda esta división. Y obtengo lo siguiente. 0,96 5 moles de solvente. ¿Ya? Como conocemos, o tal vez ya conozcan por datos del colegio, las sumas entre las fracciones molares me debe dar igual a 1. Aquí tengo la fracción molar del solvente. Fracción molar del solvente más la fracción molar del soluto. Es igual a 1. Como ya encontré las moles del solvente, reemplazo 0,965 más
fracción molar del soluto es igual a 1. Como aquí está sumando, al otro lado pasa a restar. Y por lo tanto tengo fracción molar del soluto igual a 1 menos 0,965. Y esto me da un total de 0,035. Y ya tengo la fracción molar del soluto. Pero recordemos que la fracción molar es igual al número de moles del compuesto sobre las moles totales. En este caso serían las moles totales de la solución. Por lo tanto, yo no tengo este dato, tampoco tengo este dato en cuanto al soluto, pero sí tengo de mi solvente. El solvente sacamos 0,965. Tengo 0,965 igual. Tengo 500 gramos de benceno, 500 gramos sobre el peso molecular del benceno, que es 78, dividido para las moles totales. Y aquí hacemos la relación de extremos con extremos y medios con medios para que se facilite el cálculo. Tengo 0,965 igual a 500 sobre 78 por las moles totales. Esto que está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar. Tengo 0,965 por 78 NT igual a 500. Esto ya puedo operar y me queda lo siguiente. 75,27 por las moles totales igual a 500. Pero como solo quiero saber las moles totales, esto pasa a dividir. Y mis moles totales son 6,64 moles. Como ya encontramos las moles totales y tenemos la fracción molar del soluto, ya puedo reemplazar. Por lo tanto, la fracción del soluto es igual a las moles del soluto dividido para las moles totales. Como ya tengo este dato y el de acá, ya puedo encontrar las moles del soluto. Como este está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Y tengo ns igual a x del soluto por moles totales. Tengo 6,64 por 0,035. Y eso me da un total de 0,23 moles. ¿Listo? Y aquí me dice que se utilizó 19 gramos. Por lo tanto, si recuerdan las moles, es igual a la masa sobre el peso molecular. Y me dan de dato la masa y tengo las moles. Por lo tanto, ya puedo despejar el peso molecular. Este que está dividiendo pasa a multiplicar y este que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, tengo 19 dividido para 0,23. Y tengo 82,60 gramos sobre mol. Recuerden que esas son las unidades de peso molecular. Ahora tenemos este ejercicio. Dice, a la temperatura de 300 Kelvin, la presión del tolueno es 32,06 milímetros de mercurio y la del benceno 103,01 milímetros de mercurio. A. Calcular la presión de vapor de una solución de estos hidrocarburos cuya fracción molar del tolueno es 0,6. Y B. Las fracciones del tolueno y benceno en la fase gaseosa en equilibrio con la fase líquida. Vamos a resolver el literal A. Y tengo la fracción molar de uno de los compuestos. Pongámosle X1.
0,6. Por lo tanto, el x2, recuerden que me debe dar 1 siempre las fracciones molares. X más 1, x2, 0,6. Tiene que dar 1. Por lo tanto, 0,6 más x2. Despejando x2, me sale 0,4. Y ya tengo la fracción molar de mis dos compuestos. ¿Cómo saco la presión de vapor? La presión de vapor saco de la siguiente manera. Ya no tengo que usar ninguna de estas ecuaciones, sino tienen que darse cuenta cómo utilizo mis datos. Por lo tanto, tengo 0,6 del tolueno y la presión del tolueno es 32,06 más la otra fracción molar multiplicado por la presión del benceno, que es 103,01. Y esto me da un total de 60,44 milímetros de mercurio. Y ya tengo mi literal A. Y ahora vamos con el B. Dice el B, las fracciones del tolueno y benceno en la fase gaseosa en equilibrio con la fase líquida. Y aquí tenemos justamente mi ecuación. Por lo tanto, reemplazo. Empecemos con el tolueno. Sería Y1 por la fracción molar 1 por la presión de vapor de ese compuesto sobre la presión total. X1 tengo 0,6, la presión de vapor del tolueno es 32,06 sobre mi presión total, 60,44. ¿Ya? Y tengo 0,6 por 32,06 dividido para 60,44. Tengo 0,32. Recuerden que la fracción molar no tiene unidades. Y la última tengo Y2, que sería del benceno, 0,4, multiplicada por su presión de vapor, 103,01, dividido para 60,44. Y tengo lo siguiente, 0,4 por 103,01 dividido para 60,44. Tengo 0,68. En estas nuevas fracciones molares también tienen que verificar que le sume la unidad. Y sumamos 0,68 más 0,32 me da 1. Y por lo tanto, está bien resuelto mi ejercicio. El siguiente ejercicio tenemos lo siguiente. Calcular la masa de glicerina de un soluto no electrolito que debe disolverse en los 6 kilogramos de agua del radiador de un automóvil para que la solución congele solo si la temperatura llega a los menos 4 grados Celsius. Por lo tanto, datos tengo. Temperatura, menos 4, y la masa del agua. Listo. Si vamos a nuestras ecuaciones, la que tengo que usar es disminución del punto de congelación. ¿Por qué? Porque este dato está justo en la línea de congelación. Y aquí establecemos la siguiente, que la variación de temperatura de congelación es igual a la temperatura de congelación del solvente menos la temperatura de congelación de la solución. ¿Ya? Kc es mi constante de congelación y m aquí es molalidad. ¿Ya? Esta m significa molalidad. Mucho ojo, en el anterior video hubo un error de concepto. ¿Ya? Entonces, operamos. Tengo
la variación de la temperatura de congelación. ¿Cuál es la temperatura de congelación del solvente? Mi solvente aquí es el agua. Y si recuerdan, la temperatura es de 0 grados Celsius, menos de aquí, a la temperatura de congelación de mi solución, menos 4 grados centígrados. La variación me queda 4 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, anoto mi ecuación y me queda la variación 4 igual. La constante de congelación de la glicerina es de 1,86 y finalmente tengo la concentración de molalidad. Como esto está multiplicando, al otro lado pasa a dividir y me queda 4 sobre 1,86. Esto me da igual a 2,15 molar. Como tengo 2,15 molar, recuerden que esto era las moles del soluto sobre 1 kilogramo de solvente. ¿Y qué me dan de dato? Los 6 kilogramos de agua, que es mi solvente. 6 kilogramos del solvente. Y kilogramo con kilogramo se simplifica. Y esto me queda 12,5 moles del soluto, que sería la glicerina. Pero me piden la masa. Por lo tanto, tengo que hacer factor de conversión. Tengo 12,5 moles de glicerina. Y recuerden que una mol me da igual a la masa. La masa de la glicerina es 92 gramos. Y mol de glicerina con mol de glicerina se simplifica. Y esto me da igual a 1150 gramos de glicerina. Ahora tenemos el siguiente ejercicio. ¿Qué masa de anilina habría que disolverse en agua para tener 200 centímetros cúbicos de una solución cuya presión osmótica es a 18 grados centígrados y sea 750 milímetros de mercurio? La masa molar de anilina es de 93 gramos sobre mol. Ok, entonces como tenemos la presión osmótica, utilizamos la ecuación de aquí. Y tengo presión osmótica es igual a molaridad por la constante real de los gases ideales y por la temperatura. Por lo tanto, ¿tengo la presión osmótica? Sí. ¿Tengo la constante? También. ¿Y la temperatura? También. Mi incógnita sería M. Despejando tengo M igual a la presión osmótica sobre la constante y por la temperatura. La presión tengo 750 milímetros de mercurio, pero recuerden que la constante es igual a 0,082 atmósferas por litro dividido para mol grados Kelvin. Por lo tanto, tengo que transformar 750 milímetros de mercurio. Una atmósfera tiene 760 milímetros de mercurio. Y realizo mi factor de conversión. Es 0,98 atmósferas. La temperatura igual tengo que transformar a kelvins. Tengo 18 y recuerden que es la sumatoria de 273. 273 más 18, 291. Y ya tengo todos mis datos en las unidades que requiero. Presión osmótica 0,98 dividido para la constante 0,082 por la temperatura 291. Esto es igual .
a 0,04 molar, ¿ya? No. Y aquí, recuerden que molar se medía en moles sobre litro. Aquí tengo mi volumen, que es 200 centímetros cúbicos, y un litro tiene 1000 centímetros cúbicos. Litro con litro se va, centímetro con centímetro igual. Y tengo 0,04 por 200. Tengo 8 por 10 a la menos 3 moles. ¿Ya? Pero necesito saber los gramos. Y aquí ya me dan el peso molecular. Y recuerden que una mol de cualquier compuesto de anilina es igual a su peso molecular. 23 gramos. Y mol con mol se va. Y tengo, esto es igual a 0,744 gramos.